Bendiciones a todos. Qué, qué gozo poder compartir nuevamente las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, su misericordia que se manifiesta a través de su palabra y poder eh, expresarle, como acaba de hacerlo Joami en un canto: quiero estar cerca, Señor. Si ese es nuestro anhelo, yo le aseguro que el Señor está cerca. Solo es de no desenfocarnos de nuestro verdadero llamado, de la misión a la que el Señor nos ha llamado. Y vivir una vida buscando la manera de agradarle. ¿Sabe? Agradar a Dios no es como querer agradar a un ser humano. Dios solo se agrada de un corazón sencillo, humilde y genuino. Tres condicionantes que para algunos podría convertirse en algo difícil. Pero no, el Señor es clemente y compasivo, grande en misericordia y muy lento para la ira. Así que quiero compartirle en esta oportunidad un tema que se llama peso muerto. Y para eso vamos a leer en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de la transgresión que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta delante, fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le estaba reservado, sufrió el ser clavado en el madero, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, nuevamente delante de ti, en el anhelo profundo de agradar tu corazón, de guiar, Señor, con tu palabra a los corazones que buscan, que tienen hambre y que tienen sed, para encontrarnos todos, Señor, sentados a tu mesa y ser alimentados, ser nutridos por tu palabra, por tu enseñanza pura. Espíritu Santo, pon guarda en mi boca y cierra la puerta de mis labios, para que lo que yo hable sea de edificación para mis oyentes. Yo pueda ser un canal a través del cual tú puedas transmitir tu palabra, tu consejo, tu ánimo, tu fortaleza. Gracias por las cosas que tú has prometido y has cumplido y las que aún están por ser cumplidas. Mi confianza, mi plena certeza es que tú eres uno de los que no miente ni se arrepiente. Mi esperanza, Señor, está en ti. Mi esperanza eres tú. Gracias por esta palabra. Te ruego que seamos valientes para tomarla, atesorarla y vivirla. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema suena un poco extraño el tema, el título, ¿verdad? Peso muerto. Pero me enseñaba el Señor que muchos de nosotros acarreamos cosas del pasado. Creo que el mensaje del domingo tiene mucho que ver con lo que yo voy a compartirle, porque el Señor nos hablaba de no transferir culpa, pero inmediatamente surge la pregunta: si voy a aceptar la culpa, ¿qué hago con esa culpa? Porque si algo nos detiene en el caminar, es la culpa, la condenación. Desafortunadamente, pero ahora viene esa riqueza, crecemos en hogares que traen la cultura de acusar, juzgar, criticar, acusar, juzgar, criticar. Si lo hace bueno, al fin hizo algo bueno; si hace algo malo, ya sabía que eso ibas a hacer, no sabes hacer nada bueno. Eso va cargando nuestro corazón, va cargando nuestra alma, y por supuesto le hace contrapeso a nuestro espíritu cuando quiere estar cerca del Señor, porque entra esa condicionante de: ¿y será que Dios me oye? Si usted creció con una madre o un padre difíciles de complacer, esa imagen le ha contrapuesto
a Dios. En una ocasión yo le estaba diciendo al Señor que, que, que me contestara en una petición que yo tenía delante de Él, pero realmente yo todo el tiempo tengo peticiones delante de Él. Y me entró una duda y le dije, Señor, ¿no te estoy pidiendo mucho? Y el Señor me dijo, si lograras quitar de delante mío la imagen de tu padre terreno, que fue muy bueno y muy proveedor, pero limitado como ser humano, y dejaras que yo sea yo, que soy ilimitado, yo te voy a dar lo que tú necesitas, lo que desees o lo que anheles, si está en mi voluntad. No tienes que escoger o un sorbete o un pastel, o un fresco o un café, porque la cultura es eh, que no hay mucho. Pero venimos a Cristo y Él dice todo lo que pidierais al Padre. Entonces esa fue mi pregunta con el Señor. No te estoy pidiendo mucho. Alguien me acusó de eso. A veces uno culpa porque comparte sus experiencias con el Señor y a veces hasta sus peticiones. Y hay personas que no logran entender esta relación tan cristalina con Dios, tan directa. Y entonces alguien me dijo, es que usted mucho le pide a Dios. Y yo me puse a pensar, si no le pido a Él, ¿a quién le voy a pedir? Porque cuando Él me trajo al Salvador, Él me dijo, si te atreves a creer en mí, yo te voy a sustentar. Y yo le dije, Señor, yo me conozco. Si tú te atreves a sustentarme, yo te creo. Y ese ha sido el trato entre Él y yo, y hasta aquí puedo decirle, 20 y tantos años después de haber venido a este país, ni un solo día ha faltado el cumplimiento de esa promesa. Y yo me esfuerzo para que del lado mío yo pueda creer y pueda creer esperanza contra esperanza. Aunque lo vea lejano, aunque lo vea tan distante, aunque no lo vea, tengo muy presente que aunque sea la nube como del tamaño de un puño de hombre, va a llover. Entonces, esa es mi tarea con respecto a mi alma y a mantener mi fe, mi plena confianza en que Dios es fiel para proveer. Entonces, ese peso muerto que traemos de la niñez por las enseñanzas, por la cultura, por la crianza, por, bueno, cuántas cosas que no vale la pena mencionar, porque vamos a hablar cómo la palabra nos puede llevar a esa libertad de encontrarnos corriendo la carrera. Entonces, dice, voy a citar el verso 1. Por lo tanto, nosotros también, oiga, que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de la transgresión que nos persigue y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta delante. Estamos rodeados de una grande nube de testigos. ¿Qué significa esto? Que espiritualmente hay muchos testigos. Unos que están esperando que fallemos para acusar a Dios, y Dios con sus testigos están esperando que yo me mantenga firme en lo que Él me ha prometido, en lo que decidí creer. Decidir creer es un paso gigante de fe. Caminar sobre lo que no se ve porque tengo la certeza de lo que espero. Esa es la fe. Entonces dice, estamos rodeados de una grande nube de testigos. Por lo tanto, yo me debo despojar voluntariamente de todo peso y de la transgresión que me persigue y correr con paciencia la carrera que me ha sido puesta adelante. Estoy personalizando el verso. Entonces, quiero que pensemos en un corredor, una maratón o una competencia de 200, 300, 400 metros. Y aparece en la pista este corredor con una gran mochila. Y entonces, ¿qué lleva en la mochila? Si para correr tiene que llevar el menor peso posible, o un nadador, pero aquí dice corramos. ¿Y qué lleva en la mochila? Lleva una cantimplora, lleva algún manual, lleva
por si curitas, por si le pasa algo en los zapatos, lleva otro juego de correas para los tenis, lleva el peine, lleva la cámara, el teléfono, la tablet, un montón de cosas que le van a hacer contrapeso para la carrera. No lo van a dejar avanzar a una velocidad adecuada, porque la intención de todo corredor no es quedar en el tercer lugar, ni quedar en el segundo. La intención de todo corredor es llegar en primer lugar. Ahora, nosotros tenemos una tremenda ventaja. Esta carrera no es de competencia, es de resistencia. Entonces, si yo no me despojo del peso del pasado, de los errores que cometí, de los cuales aún tengo consecuencias, mire, ideal, humanamente hablando, sería que yo fuera delante de Dios y le dijera, bueno, Señor, estoy endeudadísima, gasté el dinero de manera insensata, págame todas las deudas, por favor, porque quiero estar a cero. Se lo dice a alguien que lo vivió. Dios me llevó paso a paso, porque en el transcurso de la provisión para ir pagando, fui aprendiendo a ser sabia para gastar el dinero. Cuando yo le digo a usted, o le he dicho otras veces, hay que darle destino. Eso el Señor me lo enseñó. Señor, tengo $20. En mi tiempo pasado, cuando traía un montón de peso en la espalda y gastaba por emoción, por sentimiento, por pasión, por lo que fuera, por ignorancia, por tontera, por despilfarradora, por lo que fuera. Señor, tengo $20, no me hubieran durado nada en las manos. Y eso era porque yo no había aprendido a darle destino a mi dinero. Decir, este billete de 20 tiene un destino. Va a suplir esta necesidad, va a suplir esta otra y va a suplir esta otra. Y al darle destino, no cambiar de pensamiento. Aunque me surja una necesidad, este billete ya tiene destino. Ahora, ideal sería que las deudas desaparecieran como con el viento. No se puede, porque tenemos que aprender a manejar el dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros. La mayor parte de cosas que compramos de esa manera no son necesarias. Son momentos de emoción. ¿Alguien está enojado? Voy a hablar de las mujeres, ¿verdad? Pero no sé si habrá hombres así, pero las mujeres se enojan y se van de compras. Están tristes y se van de compras. Están frustradas y se van de compras. Se sienten solas y se van de compras. Y si no compran cosas, compran comida. Y bueno, entonces si el dinero ya tiene un destino, esa es una buena táctica para evitar de despilfarrar mi dinero, malinvertirlo o cambiarle el destino que Dios le dio a un dinero. Eso es malversación de fondos. Entonces, si como corredora de esta carrera de fe, yo sigo acarreando en mis espaldas mi pasado de mala administradora, no podría ahora creer que Dios me ha confiado a mí, a aquella mujer que no le duraba el dinero en las manos y se endeudaba porque necesitaba más, porque el alma no se cansa de pedir, que cosas fiadas, que cosas por abonos, y lo debía todo, nunca tenía, me acababan de pagar, yo ya había pagado y tenía que regresar a caja chica a pedir un adelanto porque no tenía. Pero ahora Dios me ha confiado un área muy importante, no solo en la iglesia, sino también en mi casa. A través de mi esposo, el Señor ha confiado en mis manos las finanzas de esta casa. Yo tengo la responsabilidad de reunir para pagar el alquiler, los recibos, las compras de comida, los pagos que hay que hacer con respecto a la vivienda, tener un fondo por si hay alguna necesidad de alguna consulta médica, porque Dios es mi suplidor. Porque yo no voy a ir corriendo con mi esposo a decirle, si tienes dinero, dame, porque hay un trato entre Dios y yo. Mi sustentador es el Señor. Pero ¿cómo Él puede confiar en las manos de alguien que en el pasado fue mala administradora, la administración de un hogar y de las finanzas de la iglesia? Por supuesto, tengo dos ayudas puestas por Dios, dos personas
que han captado la visión y que hemos trabajado en pura fe, en pura fe. Hemos llegado en momentos en donde nos quedamos viendo los tres como ¿y ahora qué hacemos? Dios va a proveer, cualquiera de los tres dice Dios va a proveer y eso nos conecta. Y Dios se ha provisto mes tras mes. Él ha mostrado su fidelidad. Claro, regresemos al tema. ¿Cómo estas manos que antes no podían tener dinero porque ya lo habían gastado, ahora tienen la libertad de decirle a un puñado de billetes, ustedes son para esto? Y ahí se van a quedar. Al principio yo hacía sobrecitos y ya entraba el sobre, ya no existía, ya entraba el sobre, no existía. Es la mejor manera de decirle no al alma y de quitarle derechos, de creer que lo merece todo. Y de todas maneras, el alma nunca está satisfecha. Entonces, si el corredor quiere llegar en primer lugar a la carrera, imagínese usted una pista de olimpiadas e imagínese cómo se visten ahora los atletas. Casi se desvisten, porque entre menos lleven encima que la resistencia del viento, que no sé qué, y tienen que llevar lo mínimo encima para poder llegar primero. Entonces, es a lo que la palabra nos está llamando, porque dice, despojémonos de todo peso. Por eso el tema se llama peso muerto. Despojémonos de todo peso y además de la transgresión que nos persigue. ¿Qué es la transgresión? La inclinación al mal, la inclinación a buscar el pecado, la inclinación a deshonrar a Dios, aunque sea en cosas mínimas. Mire, el pecado no tiene tamaño y el pecado no tiene color. Si hay alguien cerca suyo que todavía dice, voy a decir una mentirita blanca, yo le aviso. Las mentiras primero no tienen color y segundo solo tienen un progenitor y es el Satán. Entonces, la mejor manera de no darle honra al mentiroso, al padre de toda mentira, es no mintiendo. Pero para eso yo me tengo que despojar del peso y de esa transgresión que me persigue. Pero que ella me persiga no significa que me pueda alcanzar. Porque si yo estoy cerca de Jesús, no me va a alcanzar. Entonces, y dice, y corramos con paciencia. Aquí viene lo que le decía de las finanzas. ¿Cuánto se tardó Dios para sanar mi vida financiera? Más que en números, en mi alma. Hubo un proceso. Por supuesto que hubo sacrificio. Mi papá biológico, no mi papá celestial, sino mi papá biológico, me dijo un día, mire hija, cuando usted tenga dinero en sus manos, si le debe a alguien, ese dinero no es suyo. Primero pague. Mire qué consejo más hermoso, pero no lo seguía. Porque la inclinación al mal me hacía creer en mi vanidad, en mi autosuficiencia. No, si ahorita me voy a gastar esto porque después voy a ir para acá y para allá y voy a hacer. Y uno siempre encuentra una manera de solventar sus cosas y se hunde más. Es como un espacio de arena movediza. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta delante. Tenemos mucho que recorrer. Tenemos mucho que alcanzar. En el camino hay muchos propósitos que debemos cumplir para Dios, por Él y para Él. Para que el mundo sepa que Dios es real. Que Dios es real. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, corramos con paciencia. Palabra clave. Si no le agregamos paciencia a nuestra fe, nos vamos a inquietar. Y va a entrar aquel desasosiego de que tengo, y Señor, ¿cuándo? Y Señor, ay, Padre, porque estamos mal habituados a resolver nuestros asuntos a la carrera. ¿Se recuerda que le dije que aquí le está hablando una apresurada anónima? Ex apresurada. No, he aprendido a esperar. He aprendido a confiar que los planes de Dios siempre son de bien para mi vida. Y que Él no llega tarde. Que Él es un Dios puntual. Pero no en mi tiempo.
Yo debo acoplarme a su tiempo, no al mío. Eso es algo bien importante. Entonces, corramos con paciencia. La paciencia es una virtud que debemos trabajar en nuestro interior y la debemos abonar, porque para vivir de la mano de Dios necesitamos paciencia. Porque Dios no siempre va a contestar al minuto, en una hora, al día siguiente. No. Cuando el Señor decida. ¿Por qué? Porque su tiempo es el perfecto, el mío no. Corremos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta adelante. Usted y yo tenemos una carrera que correr, una meta que alcanzar. Pero si como este corredor que yo le figuro, llevamos la mochila de todas las cosas, de peso muerto, cosas inservibles para el espíritu, pero que a las que el alma se aferra, como un bien, como algo bonito, como algo que nos dio alguien, como algo que heredamos, por ejemplo, pero solo ese bulto no sirve de nada, no se puede usar, ni siquiera lo necesito. ¿Qué puedo hacer con esto? Sencillo. Tómelo y dígale, Señor, ¿me harías favor de darle destino a esto? Y el Señor lo va a hacer, porque para Él no hay imposibles. Él tiene todo establecido. Pero el alma no quiere soltar nada. Mire, ¿cuántas cosas uno tiene que dejar atrás cuando hace un cambio de casa? Y en este periodo, yo le cuento, el Señor me tiene haciendo limpieza constante. Creo que el día que me cambie de casa, si llega a suceder, va a ser menos lo que se quede, porque desde ya el Señor me está diciendo, revisa aquí, revisa aquí, revisa aquí, despojándome del peso de lo que a lo que mi alma se aferra, porque es necesario correr esta carrera pacientemente, pero livianos del pasado, livianos del alma, livianos del espíritu, que el espíritu se pueda elevar sin cosas o situaciones que nos retienen, que nos hacen contrapeso. Si un corredor llevara muchas cosas en su espalda, difícilmente alcanzaría la meta de ser el primero. Y por supuesto, es tan difícil llegar primero, pero ¿cuánto se prepara un corredor o un deportista para cualquier disciplina de deportes? ¿Cuánto se preparan para ser el primero? Pasan todo el año compitiendo, ensayando, practicando, para sacarse un diploma o un trofeo que da el mundo, y nosotros tenemos por delante, no un trofeo, mis amados, porque el trofeo es para el orgullo, un galardón. El galardón lo vamos a recibir de la mano de nuestro Padre. Pero dice que los ancianos, las coronas, las ponen a los pies del Maestro. ¿Qué vamos a hacer con ese galardón? ¿Colgarlo en una pared como un título universitario? ¿O ponerlo a los pies del Maestro? Porque no hubiéramos alcanzado esa meta si no hubiera sido tomado de su mano. Entonces, ¿cómo podemos llegar a alcanzar esa meta? Dice el verso 2, fijando nuestros ojos en Jesús. ¿Se da cuenta? No hay competencia, hay un modelo a seguir, imitar a Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Aquí quiero decirle como dice mi esposo, una capsulita de lo que es la fe, como yo lo entiendo. Si Él es el autor y consumador de mi fe, Él me va a decir por qué debo creer, porque Él va a consumar esa petición. Créeme por esto, pide esto. Ya no pido porque yo quiero, sino pido porque nace en mi corazón, Señor, ¿podrías hacer esto? ¿Me podrías proveer para esto? ¿Podría yo hacer esto? Y si es su voluntad, si Él es el autor de esa fe, Él la va a llevar a cabo. Entonces yo no tengo nada más que hacer que mantenerme firme, creyendo con paciencia, hasta que Él se manifieste en provisión, en respuesta, en tener el deseo de ver a alguien, porque eso brota. Deseo de ver a un niño, deseo de ver a un hijo, deseo de ver a una hija. Bueno. Entonces, a mí me sucede esto.
Mi papá vive en Guatemala. Y de repente, en una mañana, yo siento y le digo, ay Señor, como quisiera una foto de mi papá, saber cómo está. Y mire, a mediodía, al día siguiente, la esposa, que es su segunda esposa, porque mi mamá se fueron con el Señor hace muchos años, de repente me aparece que me manda una foto. Mire cómo está su papá. ¿Quién está haciendo esa consumación de mi fe? El Señor. Pero tengo que tener paciencia. ¿Y por qué no le pido la foto? Porque yo no la quiero incomodar a ella que pueda llegar a creer que tengo desconfianza. No, solo es deseo de verlo. Eso es todo. Y el Señor lo concede, porque dice su palabra que Él concede las peticiones del corazón. Pero quiero enfocarme, no puedo dejar de hablar de fe. Eso sí no se puede. Bueno, si vemos a Jesús, veremos su ejemplo que en el tiempo final de su ministerio en la tierra, dice que Él, oiga, la segunda parte de este verso 2, quien por el gozo que le estaba reservado, ¿cuál era ese gozo que le estaba reservado? Volver al Padre. ¿Qué gozo está reservado para nosotros? Volver al Padre. Llegar a esa mesa, sentarnos en lugares celestiales como ya estamos espiritualmente. Llegar a ese momento glorioso de encontrarnos con el esposo. El gozo que le estaba reservado sufrió. Decidió sufrir el ser clavado porque era parte del propósito, era parte del pago por usted y por mí. Sufrió el ser clavado en el madero. ¿Y qué más hizo? Menospreció la vergüenza. No le dio derechos a la vergüenza, porque él fue avergonzado por usted y por mí, para que nosotros ya no traigamos en la espalda la vergüenza que pasamos cuando nos cobraron, la vergüenza que pasamos cuando no pagamos, cuando nos huimos. ¿Cuántas vergüenzas? Pero Jesús la menospreció porque había algo frente a él que le estaba reservado como para usted y para mí. Y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que nosotros debemos imitar en Jesús. Verlo a Él, poner nuestros ojos en Él, que pasó momentos terribles, terribles, que por gracia de Él y misericordia del Padre, usted y yo no tenemos que vivirlos, pero tenemos que despojarnos de ese peso muerto. Pero es una acción voluntaria, nadie lo puede hacer por mí. Soy yo quien decide decirle a esos recuerdos, ya no hay derechos, está pagado. Y si está pagado, tengo derechos. Porque hay muchas personas que viven con el pasado a cuestas, queriendo arreglar el pasado. No se puede. El pasado no tiene que tener futuro. Se quedó en el pasado. Es como que usted quisiera regresar a primaria y quizá ya tenga un título universitario. ¿Cómo va a regresar a primaria? Pues eso nos hace el alma. Nos hace regresar al pasado para cargarnos. Pero ¿quién es el que quiere evitar que corramos la carrera de este supremo llamamiento? Pues el enemigo de Dios, el que ataca nuestra alma, el que quiere venir a robar, matar y destruir. Pero de mí depende si abro la puerta y le permito entrar a robarme la paz, el gozo, la libertad, la tranquilidad, el dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Si esa promesa Dios me la dejó a mí, es un derecho. Pero viene el enemigo y dice, pero acordate que antes, sí, antes, ahora yo tengo paz para dormir. Y cuando el enemigo logra colarse por cualquier situación, ya no tengo aquel terror que me daba antes.
sino sencillamente, así como estoy, hasta con los ojos cerrados, le digo, no tienes arte ni parte conmigo, te vas en el nombre de Jesús. Y me vuelvo a dormir. Hoy le podría contar esas noches interminables que pasaba sentada en la cama, viendo para todos lados sin ver nada, sumida en terror, en angustia, de nada, de nada. Solo era que había un peso del pasado que me estaba reteniendo mi avance. Puede ser enojo, puede ser ira, puede ser contienda, puede ser deseos de venganza, puede ser la injusticia, que yo siento que nadie me hace justicia. ¿Cómo no? El Señor dice, exhibe nuestra justicia como la luz, nuestro derecho como la luz. Se da cuenta que todo está en la palabra, pero tenemos que apropiarnos de ella, vestirnos con ella y soltar el peso muerto que traemos por tradición del pasado. En una ocasión, viene a mi mente, yo tuve una tía, tuve dos tías, hermanas de mi madre. Ah, qué tías más lindas, las dos. Pero hubo una con la que nos identificamos mucho porque ella era morena y yo también, a comparación de mis hermanas, por supuesto. Hubo una relación muy hermosa entre la mamita y yo. Y cuando mi mamita se fue con el Señor, la mamita desde niña, y yo desde niña sentí como ella ocupó un lugar importante en mi vida. Y cuando mi mamá ya no estaba, fue todavía más fuerte. La mamita era mi mamá. Y cuando el Señor la llamó a su presencia, yo estaba en medio de un evento del Ministerio Ana. Y tenía que decidir, tenía un invitado. Y tuve que decidir si me esperaba terminar el evento y viajaba a la madrugada siguiente o me iba inmediatamente. Bueno, terminé el evento. A la mañana ya había apartado boleto, me iba en el bus de más temprano, pero resulta que yo no sabía que se había tomado una decisión con mucho derecho de no hacer muy largo el proceso. Mire, yo sería feliz si todos hiciéramos eso. ¿Sabe por qué? Es que no hay que rendirle culto a la muerte. Yo me opongo a eso, pero no logro transmitirlo. Quieren hacer toda una noche de nada frente a un cuerpo de nada. Eso no glorifica a Dios, pero bueno, ese es mi pensamiento. Entonces resulta que cuando yo casi iba para irme, le aviso a mi prima y le digo, llego en el bus de las tantas y me dijo, perdóname, la enterramos ayer. Bueno, para mí fue un shock. No lo que hicieron, no, que yo no estuve. Igual, aunque yo me hubiera ido a media mañana, ya no hubiera llegado. Porque son 4 horas de camino, más todo, bueno. Pasé como un año con un peso sobre mi espalda, porque no había estado en ese momento. La visité todas las veces que pude, me mantenía pendiente. Es que era mi mamita. Y pasé ese año con una carga terrible, porque me sentía tan culpable de no haber estado en ese momento. Y recuerdo tan claro que la hermana Juana y la esposa de mi pastor Vladi, era una mujer hermosa, un día se me quedó viendo de la nada, me vio a los ojos directamente y me dijo, ¿sabes una cosa, María Elena? Me dijo, Martita no se dio cuenta que no llegaste, debieras perdonarte. Se me abrió el panorama, 365 días con un peso muerto en mi espalda, la culpa, la condenación por no haberme ido inmediatamente. Mi mente, mi alma no veía el tiempo que me hubiera tratado, que de todas maneras no hubiera llegado a tiempo. Todas las cosas que ahora son lógicas, solo eran un peso muerto. Cuando la hermana Juani me dijo esas palabras, mi corazón se descargó tanto,
tanto. Por supuesto, no me malinterpreta, yo hubiera deseado estar ahí. Era mi mamita, pero ese peso fue quitado de mi espalda, fui liberada y empecé a caminar con mayor libertad. Entonces dice Jesús, verso 2, la segunda parte, quien por el gozo que le estaba reservado, sufrió ser clavado en el madero, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos dejó el camino a seguir, dejar el pasado y resistir hasta alcanzar la meta de la vida abundante, que es lo que nos toca aquí en la tierra, y el supremo llamamiento. Porque tenemos ese supremo llamamiento, la meta del supremo llamamiento, de yo quiero llegar. Yo estoy trabajando a diario con mi alma para que no me evite llegar a ese momento, a la meta del llamamiento que Dios me hizo. Porque Él tiene escritos mis días, el número de mis días. Yo no lo sé, pero cada día yo tengo que vivirlo, dice la palabra, como que el Señor viniera, pero también como que no viniera. Yo tengo que vivir cada día con todo mi esfuerzo y todo mi ánimo para no perder de vista a Jesús. ¿Por qué? Porque Él me dejó el camino marcado para resistir, dejando el pasado, quitando todo peso que me va a limitar a diario. Poder llegar a la noche y decirle, Señor, bueno, ahora con esta protección de estar encerrados, pues solo con mi esposo de interacción, ¿verdad? Y entonces decirle, Señor, este Carlitos no me pidió perdón, pero ¿sabes qué, Señor? No me voy a dormir con eso encima. Lo despojo, lo desecho. Mañana es otro día, yo nazco de nuevo y él nace de nuevo. Y buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? Muy bien, papadito, gracias. ¿Y tú? Y el alma dice, sí, ¿no le vas a reclamar? Y yo le digo, no, porque eso quedó atrás. No hay peso. No, no, no. Yo no quiero mochila. Yo no quiero mochila. La cargué mucho tiempo por muchas cosas. En una ocasión vino el enemigo y me dijo, sí, quien no te conoce, si supieran lo que hiciste. Y viene el Espíritu Santo y me recuerda el verso que dice, abogado tenemos para con el Padre. Ah, tengo abogado. ¿Sabes qué, Satanás? Le dije, la última vez que hablo contigo, porque con él no hay que conversar, hermano. A él no hay que darle puerta. Se sienta y ya no se mueve. Anda con mi abogado. Yo no puedo hablar del asunto. Anda con mi abogado. Mire, esa condenación se fue de mi espalda. Regresa y me dice, ¿me puedo meter en tu mochila? Y yo le digo, no tengo mochila. Perdiste mi dirección. Yo sigo adelante porque hay una meta. Hay una meta que me he propuesto alcanzar. Por supuesto que los tropiezos y los estorbos están al día. Entonces Jesús me dejó el camino a seguir. Dejar el pasado, la traición, el abandono, el sentirse solo, el que él estaba clamando, orando y sudando sangre y sus discípulos bien dormidos, es que era su batalla, era su lucha. Él dejó todo eso por una cosa, el gozo que tenía de lo que le habían presentado adelante. Volver a la casa del Padre, dejar el pasado y resistir hasta alcanzar la meta de la vida abundante, que es estar libre de todo enojo, de toda contienda, de todo resentimiento, de celos, de amargura, de inseguridad, de verse al espejo y decir, ay, razón tenía mi mamá si tengo pelo de lo que sea. No, mire, tenemos lo que Dios nos dio y nos lo dio como adorno de hermosura. Y a eso le llamamos horrible, a eso le llamamos inservible y lo quisiéramos cambiar. Oh, tenga cuidado, ya le corté. Entonces, hasta alcanzar la meta de la vida abundante en la tierra y la del supremo llamamiento. Dejar atrás lo que en nuestra vida no produce. Si ese sentimiento no le está dando gloria a Dios, ¿qué debo hacer con él? Desecharlo. Si ese pensamiento constante de volver hacia atrás no le está dando gloria a Dios, desecharlo. Es una decisión de caminar y correr esta carrera con el menor peso posible. Por supuesto que esto no se logra al 100%, pero se avanza.
cada vez es menos lo que pesa. Es como me está pasando, ir sacando cosas y voy viendo que hay más espacio libre. ¿Sí? Porque cuando me vine a esta casa solo... Y ahora estoy viendo qué está guardado, cuánto tiempo tiene, papelitos, garantías de saber ni qué, que tenían como 5 años de vencida. Vamos a la basura. La idea de guardarlos todo. No. Despojémonos del peso que nos retiene para que no alcancemos esa meta. Entonces, pensemos en una plantita, en un árbol frutal. Hay que podarlo, hay que quitarle ramas. A veces yo hace poco podé un rosal y tenía unas ramitas ahí que estaban retoñando y le dije a mi esposo, no, déjalo chiquito. Cualquiera pensaría, no, pero se está retoñando. Sí, pero si lo dejo chiquito se va a fortalecer la raíz y el tronco y va a dar mejores flores. Porque estaba tan alta la cresta, por la punta echaba una florecita y así toda mi reinita. Yo estoy esperando, ya retoñó, ya se está poniendo gordito, pero era necesario podarlo para que agarrara fuerza, despojarlo del peso. En la primaria, imagine, tuve una compañerita, tenía un cabello tan hermoso esa criatura, y le llegaba hasta abajo de las pompitas. Era un cabello, y de repente un día llegó con el cabello hasta por acá. Y entonces le pregunté, ¿por qué te cortaste el pelo? Porque uno lo que desea de otros no quisiera que lo perdieran, ¿verdad? Y me contestó, porque me dolía la cabeza porque pesaba mucho mi cabello. Mire qué ejemplo. ¿Cuánto le costaría principalmente al papá dejarla cortarse el cabello? Le pesaba mucho. Así hay cosas que pesan de nuestra alma y que no dejan elevarse nuestro espíritu porque nos da mucha pena pararnos frente a Dios y decirle, Señor, quiero estar cerca de ti para escuchar tu voz y aprender de ti. Pero ¿será que Dios me recibe? ¿Será que puedo entrar? Pues fíjese, la palabra dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. No hay nada que no te tenga, excepto el peso muerto. Cortar las ramas que no están produciendo de mi alma. Actitudes, sentimientos, anhelos, inclinaciones, lo que me atrae. Esta mañana tuve una experiencia muy bonita. Ayer preparé fruta y pensé desde ayer, voy a desayunar fruta. Y entonces hoy que llegué a la cocina, se me atravesaron 2 tortillas en el camino. Ya las tenía listas solo para calentarlas, cuando algo dentro mío me hizo recordar qué es más saludable para mí, la fruta o las tortillas. Pues la fruta. Ya no hay excusa de que la fruta hay que partirla, hay que preparar. Ya estaba preparada, solo para servirla. Tuve que escoger. Bendito Dios, tuve la fuerza para escoger la fruta. Las tortillas quedarán para el almuerzo. Poder quitarme ese peso de inclinarme a lo que no es saludable para mi organismo. Porque Dios ha venido trabajando en mi organismo por mucho tiempo. Entonces, cada tiempo de comida es una victoria presentada delante de Dios y decirle, Señor, te rindo mi alma y sus gustos. Y me rindo a tu instrucción para mantenerme saludable. Porque yo quiero llegar a una edad avanzada, pero que no se note que está avanzada. Con fuerza, con vigor, con ánimo, con presteza. Porque quiero que cada uno de mis días glorifique el nombre de Dios. Que puedan decir, puede uno llegar a cumplir 90 años o más y mantenerse cuerdo espiritualmente. Que los años no le hagan creer que ya usted puede ser pecador y malcriado. No. En el espíritu tenemos que mantenernos siempre bien ceñidos.
Entonces hay que podar esas ramas que no están produciendo frutos agradables delante de Dios. Eso hará que cuando yo pode esa rama inservible que solo hace peso, lo que verdaderamente tiene propósito de Dios florezca y dé fruto, mejores y abundantes. Entonces, carga pesada, peso muerto. ¿Qué puede ser parte de esta carga pesada? Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy por Jesucristo. Pablo tenía muchas cosas de que arrepentirse. Yo siempre pienso, ¿cómo se pararía Pablo a predicarle a una iglesia que antes había perseguido? ¿O cómo me pararía yo? Por eso muchas veces cuando hemos sido ásperos con alguien, nos da pena encontrarlo. Pero sabe, la blanda respuesta no es solo contestar, ay, buenos días, no. Muchas veces la blanda respuesta son actos de generosidad hacia el que no fue rico para tratarlos. Eso es la blanda respuesta. Eso es dar testimonio de Dios, de su poder transformador, porque todo esto se trata de mí, no de otra persona. Se trata de mi alma con su peso muerto y no de otra persona, porque nadie puede hacer que yo sea o no sea, excepto yo misma. Yo decido ser como Dios espera que sea o decido ser como mi alma quiere que sea, resentida, amargada, con malos pensamientos. Hoy pensaba en una persona que fue tan generosa, pero tan generosa en servicio para nosotros, y brotó esta expresión, se fue y ni siquiera le pude decir gracias. Pero hoy, sin mencionarla, me quito ese peso. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias. Convencida estoy que Dios ya te pagó, porque así es Él. Carga pesada, el pecado. Y muchos nos dejamos cargar por un pecado que ya no practicamos, pero que cometimos. Pero si ya está perdonado, ¿qué hago yo con eso dentro de mi mochila? ¿Qué hago yo depreciándome por lo que hice, pero que ya confesé y ya me aparté? Eso es peso muerto. Sí, es cierto, fui, pero ahora soy nueva criatura. Soy recreada, vuelta a crear, redimida, comprada nuevamente a precio de sangre. ¿Por qué no voy a disfrutar esta vida abundante de paz, de gozo y de paz interna? Si fui, horrible es tener que reconocer y a veces pues confesar, ¿verdad? Es que hice. En este punto es en donde a los jóvenes que se empiezan a ver así con los ojitos colochos, yo les pido que se cuiden, que no tengan nada de qué avergonzarse el día que se vayan a casar, que no tengan nada por qué bajar la cabeza, que puedan llegar en pureza a un matrimonio o separarse con la misma pureza si no fueran pareja. Porque eso es tan delicado, pero no me voy a meter a eso ahorita. Tal vez otro día, tal vez. Carga pesada, peso muerto, el pecado, lo que antes me arrastraba. Pero ahora, si yo le he permitido al Espíritu Santo cambiar el espíritu en mi mente, la inclinación está indudable, pero no me voy tras el pecado. El pecado me puede alcanzar como una reacción. El orgullo, el orgullo hay que vigilarlo porque se viste de delicadeza, se viste de derechos, se viste de posición, se viste de me tienen que tratar con, no, ¿verdad? Porque yo soy quien soy. Mire, el respeto se inspira respetando a otros, no se impone, me tienen que respetar.
No, mire, para que alguien me respete, yo tengo que haberlo tratado con respeto. Si no, no hay trato. Porque si no siembro, no cosecho. Entonces el orgullo es un peso muerto. ¿Cuántos conservan el orgullo por su apellido? Mire, los apellidos al final no nos van a llevar al cielo. Y usted es familiar de no sé quién. Ay, más si es una persona ilustre, ¿verdad? Oh, sí, era mi tatarabuelo, pero yo todavía conservo el orgullo de ser familiar del fulanito, que ni fue perfecto. Ah, es que mire, yo le supe unas cositas a ese. No voy a hablar de mi familia, porque mire, ese hombre fue ilustre, pero no perfecto. Bueno, el orgullo. La soledad. Ah, la soledad. Mire, ella es tan sutil que de repente solo un soplido aquí y dice, oye, hace rato que no te llama alguien específico. No hay problema. Siempre hay quien me llame o me escriba. Siempre hay quien pregunte cada mañana cómo amaneció. Pero la soledad dice, sí, pero fulano no te ha escrito, no te ha llamado. ¡Ay, qué barbaridad! Se olvidó de ti. Mire, ¿cuál es el problema que alguien se olvide de nosotros? ¿No hemos olvidado nosotros de repente a alguien? Yo tengo un problema con los cumpleaños y no logro disuadir lo que me deje. Nunca sé si me estoy adelantando o atrasando en el día. Y tengo que ir como 3 veces a ver y todavía pienso y dudo, ¿será que apunté bien? De todas maneras, saludo. Pero algunos se me han olvidado. Pero eso ya no me pesa, porque es el orgullo de decir, ay, es que ¿qué van a decir que soy olvidada? Y si lo soy, ¿cuál es el problema? ¿Y qué de muerte puede ser que algo se me olvide? Y entonces eso me hace liberar a otros, porque le digo a mi alma, ¿a ti se te han olvidado otros? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen que estar pensando en nosotros 100%? Porque nosotros queremos la soledad que dice, ya no te aman. Miren, la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, el Señor te recogerá. ¿Qué necesito yo en la tierra? Como le dice David, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Y teniendo a Jesús lo tenemos todo. Yo no es que sea desamorada o que no me importe la gente, ya le conté cómo me alegra cuando los nietos escriben y dicen cosas tan bonitas, que uno piensa que no hizo nada por ellos, pero ellos le regalan a uno que uno parece que hizo, y es así como que regalo, un regalo que yo no pedí, pero lo disfruto. Pero la soledad viene y dice, sí, te escribieron ellos, pero los otros no. Entonces, si yo me inclino a ese pensamiento, a ese peso muerto, estoy menospreciando el regalo que me dieron los que sí por los que no. La soledad es mala consejera. Cuando usted sienta que la soledad está sentada a su lado, recuérdele a su alma, somos amados por Dios. Dio a su Hijo. Somos tan valiosos para Él que nos cuida cada día. Pero como nos aferramos a las personas, es que si yo tuviera un hijo, es que si yo tuviera esposo, es que si tuviera esposa, es que si ya todavía fulano estuviera conmigo, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo no hubiera hecho aquello, ya despójese del peso del pecado, del pasado, de los errores. No se pueden arreglar. Es peor mantenerlos sobre mí y que no me dejen avanzar, porque me condenan, me acusan. ¿Y quién es el que acusa? El acusador. Ciérrele la puerta, que no lo pueda encontrar. ¿Cómo hago para que no me pueda encontrar ese pasado? Pues la palabra del Señor dice que Él me esconde en lo más oculto de su tabernáculo, a salvo de contención de lenguas. Es la palabra. No es una persona. No es porque yo tenga o no tenga. Tengo la palabra y la creo fielmente. Y sé que Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y que cuando yo me siento como acorralada por alguna circunstancia, por algún sentimiento, por alguna actitud,
que de otros produce en mí una actitud que no me gusta, entonces voy a su tabernáculo y le digo, Señor, escóndeme, escóndeme. Me has escondido en tu corazón, a salvo de contención. Soy libre del pecado. Un canto hermoso que el Señor nos regaló. Y ahora tu hijo soy. Eso es suficiente para que la soledad ya no tenga espacio, no la siente en la sala, no la deje entrar. Peso muerto. La conmiseración. Ay, es que mire, cuando yo era niña. ¿Hasta cuándo va a dejar de ser niña o niño? Es que me acuerdo que mi mamá me hacía, que mi papá me hacía, que mis hermanos me hacían, que mis hermanas, que no me amaban, que me ponían sobrenombres. Pero mire, ¿por qué nos hacemos las víctimas si nosotros también poníamos sobrenombres? O nosotros. O usted no ponía sobrenombres. Yo era horrible para eso, horrible. Era una tradición espantosa a todo el mundo, sin respeto a nadie. Si ahora me siento que soy respetada, es porque el Señor me ayudó a trabajar en el respeto a mi prójimo, aún en mi pensamiento. Porque eso sigue, me persigue, la transgresión me persigue. La conmiseración es un orgullo solapado de que quiero ser tratada mejor, de que no me aman lo suficiente, de que soy pobre, de que soy abandonada, de que nadie me tiene paciencia, de que lo que pasa es que desde niño he sido así, y lo que pasa es que mire usted porque no entiende. ¿Cómo sabe que no entiendo? Porque uno no se anda quitando la ropa delante de la gente, no le puede decir todo lo que uno vivió, de lo que el Señor lo sacó, de lo que el Señor lo restauró. Yo tengo que vivir con alegría la persona que hoy soy, que Dios me restauró, que me reedificó, porque me dio vida abundante, pero para eso me tengo que despojar del peso. Cuando una mujer cree que su esposo va a dejar de amarla porque no le dio un hijo, yo puedo decirle, mi esposo y yo tenemos 39 años de casados y no tuvimos hijos en común. Pero él no me ama a mí porque era fértil, o yo no lo amo a él porque era fértil. Ambos tenemos hijos. Bendigo tanto a Dios que me dio el privilegio de saber lo que es la maternidad. Pero Carlos no está conmigo por un hijo y yo no estoy con él por un hijo. Entonces puedo decirle, con hijos o sin hijos, un matrimonio puede mantenerse con alegría, con paz, con regocijo, en unidad. Pero ¿quién hace todo eso? El pegamento, que es la palabra de Dios, que es la que sostiene y mantiene. Pero somos dos personas que reconocemos que hemos sido restauradas y difícilmente, muy raramente, el pasado se nos sienta a la par. ¿Cometimos errores? Sí. ¿Hicimos cosas que lastimaron al otro? Sí, muchas veces. La inmadurez es terrible. Pero como le dije hace un rato, yo lo amo a él cada mañana como nacido de nuevo. Porque yo tengo el derecho de amanecer como nacida de nuevo. Sin ayer, solo con hoy, con futuro y esperanza. La conmiseración, peso muerto, poder, no da frutos dignos de arrepentimiento. Y la culpa es que si yo no hubiera hecho, que era lo que me estaba consumiendo con mi mamita, ¿cómo no fui? ¿Por qué no fui? Para mí era demasiada la culpa. ¿Por qué no partiéndose el evento dejé tirado al invitado? Pero tenía que sopesar. Dios no hace nada de improviso. Está todo establecido. Él sabía que yo tenía ese evento y sabía que iba a tomar el alma de mi mamita. Yo no lo podía manejar. Lo que me costó fue deshacerme de esa culpa. Bendigo a Dios por esa sierva que fue misericordiosa, compasiva y vio directo a mis ojos y me dijo, ella no se dio cuenta que no llegaste. Es que era tal el amor por mi mamita que ella supiera que yo no había llegado en algo tan importante. Eso cargaba, era la culpa. La culpa por no haber sido una buena mamá.
Pero pregunto, ¿quién es una buena mamá? Los hijos nos hacen buenas mamás cuando nos perdonan y nos siguen amando. ¿Quién es un buen papá? Ninguno, solo Dios, el Padre perfecto. ¿Quién es un buen hijo? Ninguno. Pero hay quienes se creen tan buenos hijos que sus padres no los merecen. No, bájese ese caballito porque solo es mecánico, no lo va a llevar a ninguna parte. La culpa, o dejamos ese peso muerto para ir hacia adelante, como dice el verso 1, despojémonos de todo peso y de la transgresión que nos persigue y corramos con paciencia la carrera que nos ha sido puesta adelante. ¿Hay mochila? Usted decide si la tira y ve hacia adelante, tomada de la mano del Señor. No nos aferremos a las personas. Todos nosotros somos tan efímeros, como dice la palabra, efímeros como la hierba del campo. Yo quiero durar de 90 años para arriba, pero digo que eso soy yo. ¿Hasta dónde están escritos mis días? No sé. Eso sí, cada uno de esos días hasta que llegue a los 90 o más, quiero vivirlo, dando fruto digno de arrepentimiento. Aunque me llamen exagerada, legalista, que me quedé en el pasado, que no es para tanto, que Dios nos da libertad, sí, pero no libertinaje. Yo quiero vivir cada día, llegar en la noche y decirle al Señor, terminé este día, la carrera de este día, perdoné, justifiqué, pasé por alto, puse la otra mejilla y di respuesta blanda. Gracias. Buenas noches, papá. Y hasta el día siguiente, esperando despertar, porque Él puede venir de noche y tomar mi alma. Correr con paciencia, pero habiéndome despojado de todo peso. No podemos correr con peso sobre nuestra espalda. Tenemos que despojarnos de amores viejos, de culpas viejas, de pasado irresuelto. Pero dígame cómo se puede resolver el pasado. No se puede. Ya pasó, ya estuvo. Si tiene la oportunidad de pedir perdón, solo le aviso, no siempre uno es perdonado. Pero lo que nos toca hacer es pedir perdón y ahí queda saldada nuestra cuenta. Con humildad. No voy a ser de aquellos que llegan a pedir perdón, pero primero dan un par de bofetadas y después piden perdón. Le vengo a pedir perdón porque usted... No, si va a pedir perdón es porque usted reconoce que usted se equivocó. Como decía el mensaje del domingo. Asumo la responsabilidad. Fue causa mía. Yo lo provoqué. No, pero es que vengo a pedirle perdón porque usted me hizo y me dijo y me puso. No, eso no es pedir perdón. Eso es acusación disfrazada de perdón. Y se van muy contentos porque lograron decir lo que querían decir. Pero lo que menos hicieron fue pedir perdón. No se puede resolver el pasado. Si ni siquiera podemos resolver el mañana. ¿Cómo queremos resolver el pasado? Despojarnos de ese peso. Y entonces vamos a poder ver la bondad de Dios cada día y vivir cada día y cada día y cada día. Y cuando veamos hacia atrás, imagine 39 años de matrimonio. Eso es un logro, no nuestro, no, del Espíritu de Dios que ha hecho que dos personas con temperamentos tan diferentes podemos vivir bajo un mismo techo, dos culturas. Me casé con un militar. Cualquiera diría, ¡oh, qué lujo! ¡Oh, sí, qué lujo! Yo no sabía lo que era un militar hasta que me casé con uno. ¿Serio? ¿Serio? ¡Ah, terrible! Pero, ¿saben? Aprendí disciplina. ¡Ah, qué regalo más grande!
Si algo le agradezco a Dios profundamente, es que este hombre sea disciplinado porque me hizo disciplinada. Aprendí a hacerlo, decidí serlo y ahora disfruto ser disciplinada en muchos aspectos, en muchos. No soy perfecta, solo aprendí a ser disciplinada. Yo crecí en un hogar con bases morales, con instrucción, con corrección, modales. De verdad, no crea que yo crecí tirada en el monte. Pero cuando me caso con mi esposo, empieza el rechinado del hierro con el hierro, porque mis costumbres eran diferentes. En una ocasión Dios me instruyó y me dijo, es que no hay costumbres malas, me dijo, solo son diferentes. Entonces tengo que mantener mi personalidad, mi idiosincrasia y a adquirir lo que me sea bueno como la disciplina sin dejar de ser yo, porque no se trata de convertir al otro en un clon mío o a la otra. Así que los matrimonios eso queremos, ¿verdad? Que sea como yo. No, no. Voy a amarte como eres y voy a ayudarte a mejorar lo que tengas que mejorar. Pero mis costumbres son mis costumbres y son buenas. Mi papá era un hombre estricto en la mesa. Mi mamá era estricta en la vestimenta, con las amistades. No tiene idea, claro. ¿Quién se saltaba las trancas? Yo. Pero un día Cristo me miró, con sus manos dulces me tocó y todo eso quedó en el pasado. Y no hay acusación de lo que fui. Porque eso que yo fui ya no se encuentra hoy. Ya no se encuentra. Por más que quieran buscarlo. Quedó tan lejos y tan enterrado en el fondo del mar que ni Dios se acuerda de eso. Despojémonos de todo peso, de ese peso muerto, de esa carga pesada que no nos toca llevar. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Que Dios nos ayude, que su bendición nos alcance para internar esta palabra en nuestro corazón y accionar con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu bondad, tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por haberme mantenido alerta a las cosas que debía decir. Gracias por esta oportunidad de transmitir tu enseñanza, Señor, de ser canal para bendición de tu pueblo y mía principalmente. Gracias. Que aquellos, Señor, que encuentran verdades esta oportunidad sean verdaderamente libres al conocer esa verdad. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias por amarnos con ese amor inalterable. Gracias por amarnos con esa constancia que solo tú puedes amar. Y ayudarnos cada día a caminar hacia esa meta. Enséñame, instrúyeme y quita de sobre mi espalda, Señor, ese peso muerto. Usa tu tijera y poda lo que tengas que podar, porque mi corazón anhela, Señor, una sola cosa: alcanzarte a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.